Es el nombre del doctor normalmente. Voy a poner mi nombre. Y vamos a ocupar al compañero. ¿Le pueden cerrar ahí la puerta, por favor? Y vamos a hacer un removible pequeño y un Maryland. ¿Ok? Entonces, ¿qué técnica voy a ocupar? O sea, cuando tengo un escaneo, un modelo y voy a hacer la extracción del diente en el, digo, si fuera de yeso, normalmente lo cortas y haces sobre eso el provisional o el Maryland. En este caso, pues vamos a hacer la extracción virtual. Entonces, el diente que voy a extraer lo voy a registrar como póntico anatómico. O sea, le doy clic, póntico anatómico, impresión 3D y le doy a aceptar. ¿Ok? Y como va a ser un Maryland, necesito que tenga las aletitas de lado y lado. Entonces, para registrar esas aletitas, le voy a dar clic a los dientes adyacentes. Ayer me preguntaban si hay un límite de unidades, o sea, no, ni te puede, o sea, tampoco hay un límite de aletitas, es lo que tú quieras registrar, es lo que va a hacer el programa. Obviamente, si quieres hacer un Maryland de 6 unidades, pues le va a durar una mordida al paciente, ¿no? Y en lo particular, yo no creo en un Maryland como un tratamiento definitivo, o sea, es muy difícil que dure a largo plazo, a menos que lo hagas de metal, ¿sí? Pues porque el metal no se va a romper, pero circonio, IMAX, pues con unas aletitas tan delgadas, y luego si no cuidamos la oclusión es algo que tiende a fracasar prematuro. Entonces es algo más, a mi opinión, provisional, ¿sí? En caso de alguna emergencia, este, y bueno, si quieres algo muy estético, puedes hacerlo como tipo IMAX. Si quieres un Maryland ya de más tiempo, pues sí, necesariamente tendrás que hacerlo de metal. Entonces le doy clic al diente adyacente que va a llevar la aleta y hay una opción que dice inlay de grosor mínimo. Eso significa que no le va a poner anatomía, simplemente es una capa de grosor uniforme. Sí, aquí, por ejemplo, ya tiene prefabricado un grosor mínimo de 0.9, que es bastante grueso, pero si lo voy a hacer en resina o en PMMA, pues tiene que estar bastante grueso para que no se le esté rompiendo al paciente, ¿no? Los Maryland de PMMA como provisional funcionan muy bien, o sea, en promedio, yo cuando los pongo a los pacientes en diente anterior, que por ejemplo pusimos algún implante, yo casi nunca hago carga inmediata, o sea, no tengo ni tanta prisa ni tanto estrés y el tiempo pues me ha enseñado a llevarme las cosas paso a paso, ¿no? O sea, a menos que sea una así, situación, un caso muy especial, pero casi no hago las cargas inmediatas. Sobre todo si es un caso complejo, si ya me eché 2, 3 horas operando, no quiero saber ya nada de protésico, ¿no? Entonces, y pues, mis pacientes tampoco tienen tanta prisa, no son pacientes de estos que en un día quieren que les solucione tanto, o sea, no estoy ni siquiera en la frontera, o sea que no creo tanto en la carga inmediata. No digo que no funcione, no la estoy desacreditando. Simplemente en mi caso personal es una técnica que pues no ocupo realmente mucho. Sí he hecho algunas, pero no es algo que me encante. Pero bueno, inlay de grosor mínimo y le doy a aceptar. Y lo mismo en el 21, pero en lugar de seleccionar las opciones, solamente presiono control y va a copiar la última opción que coloqué. Entonces, estos puntos verdes que me pone es porque va a llevar un conector, ¿sí? Como cuando hay un puente, el conector es el tubito que une al póntico con los pilares. Entonces, pues así lo quiero, con los pilares. Y voy a seleccionar dos dientes cuales quieran. Yo estoy escogiendo los de abajo, pero pueden ser de arriba. Digamos el 35 y el 36. Y le voy a dar póntico anatómico. Solo que este, como lo voy a diseñar como un removible, ¿sí? También para provisional, le voy a decir que quiero darle una porción de encía virtual. Le doy a aceptar y con control clono la información al 36. Ahora, esto como lleva encía virtual, le quito el punto verde porque la misma encía va a servir de conector. Entonces, guardo mi proyecto o la orden y voy a buscar los archivos. Yo los tengo en un disco duro. Entonces, ahí está, ¿no? Ya lo registré. Les estoy grabando esto para que lo tengan, Doc. Entonces, ahorita hacer los pasos y mañana lo vamos a repasar desde ceros. Sí, y les decía, estoy buscando los archivos. Yo los tengo en un disco aquí aparte. Entonces, yo lo tengo en este disco duro. Es del colega Johnny Benítez que amablemente nos dejó usar su caso, su cara y sus dientes para prácticas. Entonces, después de darle guardar, si le doy aquí abrir en explorador, pego los archivos directo, los pego sin carpeta para que se active la función de la vista previa 3D.
Digo, si lo que pegan con la tarjeta van a estar ahí, solo que no va a tener la vista previa 3D, tampoco es algo crítico. Pero bueno, ya lo guardé, ya pegué los archivos y le doy diseñar. Mañana lo vamos a repasar paso a paso, ¿eh? Y ahorita terminando les paso el video para que lo puedan practicar. Yo sé que terminando la clase, llegando a su cuarto, van a practicarlo como hasta las 4 de la mañana para ya nada más llegarlo a ejecutar. Yo sé que sí son esos doctores. Entonces, maxilar superior, lean lo que les pide la ventana. Ahí nos pide el maxilar superior, entonces voy a cargar el que dice upper y ahora me pide el inferior y cargo el que dice lower. Esta ventana es común a todo lo de Exocad, la que dice orientación de los datos escaneados. Me está presentando el modelo inferior, entonces tiene que estar como el ontograma, es decir, oclusal viendo hacia mí, si es inferior apuntando hacia abajo, si es superior apuntando hacia arriba. Entonces está bien orientado, no tengo que moverlo realmente y le doy siguiente. Y ya me pide que dibuje la línea del margen de las aletitas, pero lo primero que voy a hacer es extraer los dientes donde quiero poner los provisionales. ¿Sí? Si, por ejemplo, hay un caso que son para dentaduras inmediatas, es básicamente esta misma técnica, solamente que en lugar de un diente, pues, quitas todos los dientes, ¿no? Entonces, es una forma muy práctica de hacer una dentadura inmediata, muy precisa, muy rápida. Entonces, en el laboratorio realmente hacemos toda esa parte virtual. Yo prefiero imprimirle el patrón de resina al laboratorio y ya el laboratorio, bueno, mis técnicos me sustituyen los dientes por dientes de tablilla porque la resina impresa no me encanta cómo se ve. Y lo enmuflan y ya tienes una dentadura inmediata de acrílico con dientes de tablilla de muy buena calidad y no tienes que estar ahí batallando que si la articulada, que si, o sea, es muy, muy práctico. Entonces, modo experto y le doy botón derecho al modelo y tengo esta opción que dice extraer diente virtualmente. Entonces me aparece esta ventana y le doy clic al diente que quiero extraer. Casi siempre lo reconoce de manera automática y me dice que le asigne en el ontograma un número, o sea, un diente al que le corresponde. En este caso es el 11. Y si se fijan, se ve de color azul. Esto significa que lo puso en una malla independiente que me sirve como referencia, ¿no? Y esta flechita es este alveolo artificial o colapso de la encía, es en el sentido en el que la va a hacer. Entonces, normalmente lo pongo desde oclusal o incisal y aquí directo le puedo decir extraer otro. Y ahora me voy con el otro modelo y quedamos que era un 35 de 36. Entonces repito la secuencia, clic al 35, lo asigno a un diente, extraer otro, clic al 36, lo asigno a un diente y le doy a aceptar. Entonces, muy práctico. Si esto lo tuviera que hacer en un modelo de yeso, pues me estoy llenando ahí de todo el polvo y luego me paso. Entonces, esto es también mucho más práctico. ¿Ok? Ya hice la extracción en un segundito. Entonces, me regreso al modo asistente para continuar con el flujo de trabajo y me regresa al punto donde me dice dibuja. Acá dice hacer clic sobre la línea de margen. A mí no me gusta hacerlo de manera automática. Le doy corregir dibujar y dibujar libre. Y eso me permite dibujar el margen, que en este caso va a ser la forma de la aletita del Maryland. Y le doy siguiente. Y ahora lo mismo para el otro diente. Me pide aquí el diente 21 y le doy siguiente. Como esto es una prótesis parcial, digo, que es Maryland, debe llevar un eje de inserción. Entonces le voy a dar esta casilla que dice eje de inserción único para puentes y voy a escoger el eje de inserción óptimo donde yo alcance a ver todos los márgenes. Esa va a ser la vía como va a entrar esa prótesis a los dientes. Entonces le doy este botón una vez que ya lo acomodé y eso va a hacer que la pista donde lo tengo coincida con el eje de inserción que quiero utilizar. Le doy siguiente. Y bueno, esto es espaciador para el cemento. Normalmente cuando es para un Maryland, lo dejo un poquito más holgado porque tiende a ser más complicada el eje de inserción. Entonces,
Son valores, esto ahorita no se preocupen tanto, esto ya es para el procesamiento, pero bueno, punto 16 del espacio del cemento y punto 2 de la distancia de contacto íntimo es normalmente un estándar que dejo cuando diseño algo tipo Maryland. Le doy siguiente. Sí, aquí puedo editar o simplemente dejarlo como está, es decir, pudiera yo agregar material, puedo suavizarlo, etcétera, ¿no? Le doy siguiente y me pone un póntico anatómico, que es el que yo voy a acomodar. Entonces, en este punto donde dice posicionamiento de diente, recuerden que si le doy clic lo puedo mover, si presiono control lo puedo girar y si presiono shift lo puedo escalar, ¿no? Pueden escoger la anatomía que mejor les parezca, o sea, pueden, de hecho, experimenten un poquito con las anatomías, ¿no? Pues siempre tiendo a buscar la más similar o habría veces donde puedo hacer un reflejo del diente adyacente, ¿no? Entonces lo voy a acomodar. Si se fijan, lo veo desde diferentes perspectivas, porque típico que lo veo de frente y digo, ya quedó, y luego lo veo a otro lado y está todo salido, ¿no? Entonces en 3D siempre nos da esa perspectiva. La imagen 3D que vemos en pantalla en realidad es un engaño a nuestro cerebro, ¿no? No es que sea tridimensional, es que nos da esa apariencia. Algo más o menos así, igual puedo detallar el diente como para hacerlo más recto, etcétera, ¿no? Pero bueno, no me voy a quebrar ahorita tanto la cabeza con eso, le doy siguiente. En este punto me dice si quiero adaptar la anatomía a los dientes de referencia, que es el que se creó en azul, pero bueno, no quiero copiar la anatomía, así que simplemente le doy siguiente sin darle ningún botón. Y me pasa en la parte inferior para definir un eje de inserción para la parte de la resina rosa. Entonces lo mismo, si yo tengo un eje de inserción inclinado, estas partes retentivas. Entonces, ¿qué trato de hacer? Buscar los ecuadores protésicos para que yo lo vea desde oclusal, ¿no? Y es donde voy a lograr un mejor eje de inserción. Entonces, ya que lo definí, le doy siguiente. Esto es como si bloquearan con cera rosa el modelo, ¿sí? Cuando vas a hacerle un removible, pues tienes que bloquear las zonas retentivas para que no se quede atorada ahí la resina. Y ahora me dice que le ponga los puntos de contacto de los dientes. Me pide el contacto mesial del 35, contacto distal del 36. Esto es solamente para preacomodarlo. Es como si lo tomaran de la tablilla y lo presentan en el modelo. Ya en el paso que sigue, que es este de posicionamiento del diente, ya puedo yo afinar la posición, el tamaño, o sea, ya le empiezo a dar más detalle. Los puntos que se ven son los puntos de contacto. En este paso no trato de desaparecerlos porque pues una prótesis tiene que ser tanto funcional como estética. Entonces, si le quito todos los puntos de contacto, no va a servir para nada. Solo que en este punto de acomodar el diente no estoy ajustando la oclusión, por decirlo así. Pues ahí creo que están ya bien. ¿Sí? Cuando no se ven bien distribuidos, le doy siguiente. Y aquí ya me permite detallar la anatomía. En diseño libre puedo con las diferentes herramientas, por ejemplo aquí donde dice áreas del diente, ya lo bajo de una manera más discreta. Con el libre, añadir, quitar y presionando Shift es una herramienta en negativa como para quitarle material. ¿Ok? Y por ejemplo, todas estas partes que invaden la encía, pues si yo las dejo así de largas no va a entrar la prótesis. Entonces le doy adaptación y tengo esta opción que dice basal. Si le doy clic, lo que va a hacer es recortar todos los pónticos al ras de la encía que estoy haciendo. Ahí está el de arriba también. También hizo efecto sobre la parte superior.
Ahí está la oclusión. Y finalmente este poquito de interferencias le voy a dar adaptación, oclusión estática. Doctor, para hacer el texto no necesita descansar los donde se van a apoyar en el palatino, Si es provisional, no tocas el diente. pero si fuera real, sí. Es con lo que empecé la clase. O sea, yo no creo en un Maryland definitivo. O sea, no. Pero si fueras a hacer un Maryland definitivo, sí tienes que darle los soportes, las cajitas de soporte. Pero bueno, en este caso estamos haciendo solo un provisional. ¿Cómo se llama el que es de dos, el que es una corona y que uno va a estar con también podría ser? Entonces, ya tengo los pónticos anatómicos, ya ajusté la oclusión, le doy siguiente. Y lo mismo, me pregunta si quiero copiar la anatomía que ya tenía. En el de abajo podría ser, pero bueno, ya los acomodé, así que me voy a quedar con lo que yo hice. Le doy siguiente. Y me pregunta si quiero hacer una sola porción de encía para ambos dientes. Le digo que sí. Y aquí es donde voy a dibujar la base del removible. Algunas veces se les conoce como provisional, a veces como un flipper. ¿Sí? Pudiera ser de flexible, puede ser de resina, puede ser incluso de PMMA. Incluso ahí está con sus retenedores, ¿no? Y le doy doble clic para terminar el último punto y cerrarlo. Si quisiera acomodar algo, puedo en esta parte editarlo. Si muevo algún punto que edité, le tengo que volver a dar aplicar para que lo recalcule. Y le doy siguiente. Sí, aquí me permite editarlo, ¿no? Si no lo edito, pues simplemente lo puedo dejar así, le doy siguiente. Y ahora me va a pedir los conectores de la parte superior. Entonces, esta línea amarilla está demasiado grande, es el conector. Le voy a decir aquí donde dice ajustar la altura y el ancho del conector. Y le doy a aplicar porque está a 2 milímetros y 2 milímetros. Entonces me permite tener un conector mucho más pequeño, que va a ser más fácil de acomodar. Pero no más estable o sí. ¿Cómo? Pero no más estable o sí. Es una muy buena opción como para definitivo, ¿no? Y si lo vas a poner, pues estate consciente que cada cierto tiempo se va a romper o tienes que cambiar. O mételo en metal porcelana y eso sí duran bastante, ¿no? Porque pues, la naturaleza del metal es mucho más resistente. Entonces ya acomodé los conectores, le doy siguiente. Y lo que va a hacer el programa es unir todos los elementos, es decir, el póntico con las aletitas y los pónticos inferiores con la parte de la encía. ¿Ok? De aquí simplemente le doy he terminado y en la ventana principal del Exocad, si le doy a abrir en explorador, ya tengo dos archivos STL que si yo los abro, es precisamente el archivo que puedes tú manufacturar, ¿no? ¿Qué sería lo más rápido, económico? Imprímelo con resina para provisional. ¿Quieres ahí tantito rosa? Pues hay unas resinas, le pones ahí tantita rosa fluida, lo curas y tienes pues un provisional muy barato, muy funcional, sobre diseño que no vas a tener que ajustar tanto, y de alta calidad, ¿no? O sea, un provisional así, un removible, no le pide nada a uno de acrílico eh, autocurable, ¿no? Y este es el otro archivo del Maryland.